Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Seguimos en Tijuana, seguimos en el taller, Blanquita sigue desarmada. Antes de arrancar el video quiero contarles y ponerles algunas imágenes de hace unos días que Isabel nos mandó para que probemos los chilaquiles. Estaban un poquito picantes, así que les dejo las tomas. Hoy nos trajeron chilaquiles para desayunar. Nunca hemos comido chilaquiles todavía, así que bueno, ya tenemos ahí los cafecitos preparados. Y por allá tenemos la mesa lista. Cocinó Isabel, la esposa de Mario. Así que acá están los chilaquiles para comer. ¿De desayuno? A mí está con nombre y todo. Sí. Buen día, ¿cómo andas, Ana? Y tenemos salsita que no pica tanto para nosotros. Mario acá nos está mostrando cómo se hace. Ah, bien, con mucha salsa. Eso sí, con mucha salsa. Así se arranca el día, ¿no? Cebollita, por ahí hay huevo, pollito. Son las 9 menos 10 de la mañana. Cremita. Ah, todo. Completo. Hasta el queso, todo. Queso añejo, queso seco le llamamos acá. Qué buena pinta. Listo. Y el huevito que no falta. ¿Y a qué hora es la próxima comida después de esto, Mario? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ya, Está la bien. comida. Ya, queda lleno A después de ver, esto. a ver si aprendió. A ver, Vamos a ver cómo lo hace Vilo, a ver. están todas las bolsitas. Muy picosa para que no sufran. ¿Cuál es? Esta. Eso no- ¿Por qué no me dijiste a mí? Yo Te pensé toca. que era igual. Más. Te mandó la picosa. Ay, no. Ah, le mandaste bien. ¿Y hay que mandarla así mucho? ¿O no? Sí, sí, bañarlos bien. ¿Ve? Los cuadraditos que son como de tortilla. Es tortillita, De maíz, ¿no? tortilla de maíz. ¿Para crema? Come mucho picante. Sí. Y entonces cuando me traes así, sudando. Ah, No, capaz que nos puso a nosotros, entonces muy picante. pero muy picante. Ya nos Ahora- vamos a dar cuenta. Ahora nos vamos a enterar. Una cebollita, Y quesito. quesito. A ver, Vamos. Una con tu salsa. Y ahora te pruebas uno con... Ah, va a ser la comparación. Ahora uno con la salsa de Mario. Ah, encima le pusiste. Eso nomás era poquito. Ay. pica. Pica, sí. ¿Sí? Ay, sí, pica. Oye, no pica tanto, ¿eh? Ellos No está están tan- acostumbrados a comer mucha salsa. Yo te digo, yo estoy así cuando... Mario, le dije que no le pongan tanto chile. Además son las 9 de la mañana, ya te despertás con esto. Bueno, entonces aprobado los chilaquiles. Está muy rico. Y hasta pollito, todo. ¿Qué pasó, Belo? ¿Probaste de que picaba de verdad? Sí, el que comen ellos pica. Un ratito. Pica. El que pica acá, pica. Dice Mario si querés un poquito para tus chilaquiles. No, estoy bien, gracias. Por eso se llaman chilaquiles, porque tienen que picar ¿Cuál es la parte de chilaquiles que dice picante? los chiles. Y por acá, Belu, ¿cómo estás? Buen día, mi amor. Buen día. ¿Estuviste decorando por Navidad? Sí. Me queda ordenar un poco las cosas en blanquita. Pero miren, tenemos ahí algunas bolitas rojas y amarillas, así que ya tenemos la decoración navideña. Llegó un poquito tarde por todo lo que pasó con Blanquita, pero llegó. Me había olvidado que había que decorar. Pero bueno, ya está todo decorado. De hecho, me quedaron acá algunas bolitas que no sé dónde meter. Y ahora estoy armando la mochila. Ya preparamos el agua para el mate. Está terminando de cargar la caja de los micrófonos, el cargador portátil, el trapito para limpiar las cámaras. Así que bueno, nos estamos preparando para salir. Y quería decirles que los chilaquiles estuvieron muy buenos. Es un desayuno típico mexicano, pero es power, como habrán visto. El día que lo comimos terminamos como hasta las 4 o 5 de la tarde y no volvimos a comer nada de los llenos que quedamos. Y yo le dije a Marto, empiezo la dieta del chilaquil. Desayuno chilaquiles y ya después hasta la cena no como nada. Y a la cena, hasta por ahí te digo. Vos terminaste en la cama, yo no quería decir nada, pero terminaste hasta con una siesta a la mañana. Ay, sí, yo no daba más. Me había llenado muchísimo. Nosotros no estamos acostumbrados a comer tanto a la mañana. Por lo general nos tomamos el café y al rato comemos alguna tostada con un poco de queso, pero nunca comemos tan fuerte. Entonces me mató. Yo le dije a Marto, me voy a dormir la siesta un rato y después arranco. Entre que era llenador y el picante es una experiencia completa. Pero bueno, hoy nos vamos a ir con Mario y la familia a Ensenada, por lo que nos dijo,
que está como 1 horita y media, 2 horitas de manejo desde acá, y a conocer un poquito, a pasear, a dejar por un rato el taller y a cambiar de energías, ¿no, Belu? Sí, a despejarnos un ratito. Por acá estamos con Mario que nos va a llevar. ¿A dónde vamos, Mario, hoy? Unos días vamos a ir a Ensenada. Vamos a dar la vuelta a Ensenada. Ahí está Belu. Hola a todos, ¿cómo andan? Está grande esta camioneta, me ¿Sí? gusta. Vamos re cómodos. Así que bueno, vamos a ir arrancando el paseo del día. Miren qué lindo que está. Parece todo smog en la ciudad. Sí, de hecho sí. Bueno, esta es la zona Fabril, acá de Otay. La ciudad de los 1000 cerros, Tijuana. Por cada lado que agarramos siempre cerro, montaña, bajada, subida. Acá estamos pasando por el puente de una presa, la presa de Tijuana, nos decía Mario. No esperaba ver agua acá en medio de las montañas. No, es que es tan seco el paisaje que no hay tanta agua, pero miren qué bonito el lugar. Y seguimos entre los cerros. Ahí ya estamos entrando a playas de Rosarito. Mirá cómo sube y baja la ruta. Este es el columpio, el famoso columpio. Se puso todo verde. ¿Cómo van por ahí atrás? Aprovechando las vistas del paisaje, que ahora cambió porque en el centro de Tijuana es todo más árido y acá ya se empiezan a ver así algunas plantitas. Falta el matecito nomás. ¿Querés que lo prepare? Y yo diría. Y yo que pensaba que Tijuana era plano por estar en la playa. ¿Viene otro? Creo, ¿no? No sabemos. Está bastante poseada la ruta y Belu está mostrando su destreza para hacer mate en terrenos complicados. Estoy haciendo malabares porque el agua me quedó muy caliente. Así que le estoy poniendo agua fría. Ahí va. Como si nada hubiera pasado. ¿Está muy caliente? Un poquito calentito nada más, pero está bien. El mar, mira. Qué lindo ver el mar. Welcome to Rosarito. Qué lindas las esculturas. Mirá los cactus, más altos que las casas. ¿Cuántas artesanías que venden? Sí, todo artesanal. Están los estudios Fox, ahorita vamos a dar la vuelta. Ah, ahí son Estudio Fox. Porque esta zona de México no deja de sorprendernos. En estos estudios se filmó una película que creo que todos los que están del otro lado la vieron. Y es Titanic. ¿Es así, no, Mario? Sí, así es, del Titanic. ¿Vieron? Acá es donde sucedió toda la escena de Rose y Jack. Y ahí que estaban ¿cómo se llama? En el mueble. Acá adentro, miren. Por ahí tenemos a Ana tomando mate, que a Ana le gusta el mate, se argentinizó. Se argentinizó. En los pocos días que lleva con nosotros ya tiene hasta su propio mate, se fue a comprar la yerba. Se compró yerba de menta para ponerle saborizada, todo. Todo, tiene el pack completo. Todo. Y acá se ve la entrada de Fox, miren. Decía Mario que este es el arco de Popotla y por allá hay todos restaurantes a orillas del mar. De la playa, sí. Qué lindo. Dice Mario que por allá estaba el Titanic, pero bueno, ya no lo han sacado, así que no hay más barco. La queremos argentinizar a Ana y le das mate caliente, Belu. Se me pasó el agua, se ve evidentemente. Le estoy metiendo agua fría. Y acá todos toman mate, ¿o no? A todos les gustó, todos probaron y les gustó. A vos también, Mario, ¿o no? Así que ya incorporaron el mate por acá. Unos días más ya los tenemos comiendo asado. Mira, Belu, Santorini. ¿Viste? Ya llegamos. De verdad que esta zona de México te sorprende.
Tenés todo junto, el Titanic, Santorini. Y unas vistas bárbaras, mirá. Tremendo. Calafia se llama, dice Mar de Calafia. Mar de Calafia. Acá arriba tenemos otro Cristo que lo hizo el mismo escultor que el que está en Tijuana, mirando al mar. Y ahora tenemos autopista hasta Ensenada, ¿no, Mario? Hasta Ensenada, ahorita vamos a subir a la escénica. Directo hasta el mirador primero. Bien. Dunas al lado del mar. La vista tiene la casa. Hay mucha bruma, pero nos decía Mario que esa que se ve ahí es la casa del diablo, así la conocen. El señor es una persona que vive solo y hace tours y todo, miren. Parece posta la casa del diablo. Está en la playa La Misión. Miren qué grande. Con chiringuitos para comer, linda playa. Y por allá tenemos el río. Y en la ruta Ensenada hicimos una parada porque Mario nos quería mostrar algo muy curioso. Acá está el carro neutral. Ay, es verdad, mirá, parece que va para atrás. Miren, parece que vamos en reversa. Esta es la famosa ilusión óptica, ¿no? Que nos habías contado. Antes de llegar a la misión. ¿Pero nos estamos moviendo o no? Sí, el carro está neutral. O sea, se mueve para atrás, Aquí le voy a poner drive. se mueve para atrás, pero está en neutral. Pero venimos bajando. O sea, no tendría que ir para atrás, tendría que ir para adelante. Claro. Está neutral de vuelta. Y nos estamos yendo de vuelta para atrás. No. ¿Ven cómo nos vamos para atrás? Pasan cosas raras acá en México. Está rara esta ruta. Una ilusión óptica parece, ¿no? O sea, no tiene sentido que se vaya para atrás porque la ruta viene en bajada. Ahí Mario va a mostrar, miren, ahí lo puso en neutral. Y se empiece para atrás, ¿ven? Y es como que está subiendo en reversa, además. Qué raro. Ya te veo corriendo, Mario, a buscarlo. ¡Qué loco! No sé cuál será la explicación, porque la ruta viene en bajada y si lo pones en neutral se va para arriba. Muy loco. Vamos con la segunda prueba, a ver. ¿Dónde era? ¿Era más arriba? Ahí va, mirá. Se sigue yendo para allá también. Mira. Ahí paró. Nosotros venimos de arriba porque pasamos por ahí y ahora nos tenemos que bajar para unirnos a la autopista. Es más que una ilusión óptica, Belu. Porque no es que uno lo ve y parece que está yendo para allá. Va para arriba, de verdad. Rarísimo. No entiendo. Y ahora sí parece que estuviera reversa. Pero no Mira, está puesto reversa. ¿No? Ah, ¿no? Pues lo que curioso, donde yo pudiera decir que está más planito, más así, pues. Mucho más inclinados está, miren. Estamos en neutral y miren cómo se va para atrás. Ahora sí que con esto yo creo que vamos a llegar hasta arriba con esta viada. Mirá, y estás en 12 kilómetros por hora en velocidad 13, 14, 15. Es neutral, ¿eh? 16, mire, sigue agarrando velocidad. 17 para mí que le pusiste. Tenés una reversa en algún lado y no me dijiste, Mario, ¿eh? Agarró 20 kilómetros. Y sigue subiendo, 21. Qué impresión. Y se nota, ¿no? Que vamos subiendo al revés. No es que te ha puesto el video en reversa o algo. 20, ya va bajando. Ahora sí que vamos a llegar arriba de todo, me parece. Llegamos casi arriba. Qué bárbaro. A ver si alguien nos deja en los comentarios y nos explica qué es lo que pasa. ¿Cuál es la explicación real de esto? Ponle para que vean la Qué locura, ¿eh? No entiendo, de verdad. Ahí está la N para que no digan que no. No, mira. Está la N de neutral ahí. Mario no quiere que piensen que está mintiendo.
21 kilómetros. Muy loco. Me llama la atención que además está claramente bajada la ruta. Melu quedó que no entiende el tema. Anonadada. No, o sea, no, yo pensé que era una ilusión óptica, que nos íbamos a parar, iba a aparecer el auto, que iba al revés, pero el auto va de verdad para atrás, o sea, rarísimo. Es algo físico más que una ilusión óptica. Sí, yo de física no entiendo nada, entiendo menos que de matemáticas, así que si alguien entiende el por qué pasa esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos fuimos con la camioneta hacia arriba cuando no va una camioneta para atrás hacia arriba? Eso es lo que yo no entiendo. Bajamos ahora en un mirador, supuestamente acá hay muy linda vista. Vamos a ver, me parece que la parte del mar, Sí, y también se ven las sierras, se ven las montañas, que no me imaginaba. ¿no? Hermosas. Por allá atrás, ¿ven? Qué hermosa vista. Mirá lo clarita que se ve el agua ahí donde da con la montaña. Como ahí, súper transparente. Miren lo que es la vista. Por allá atrás se ve la neblina. Por ahí va la ruta, miren. Por eso decía Mario que era escénica. Preciosa. Por atrás los cerros. ¡Qué belleza! Muy bonita. Nos decía Mario que esto antes era todo un restaurante, pero está cerrado. Así que ahora quedó solo un mirador. Ah, mira, acá hay otra vista. Mira, que es el color del agua. Nos dijeron que el agua es helada igual acá. Así que solo es para apreciarla, ¿no? Qué lindo el mar. Después de tanto tiempo encerrados, Belu. ¿Vos querías playa? ¿Querías mar? Acá lo tenés. Hay tanta neblina que miren, ahí va un barquito y casi no se ve. Y ahí ya estamos llegando a Ensenada, miren. Por allá se ve algún edificio atrás. El peaje y a Ensenada. A Ensenada llegan también cruceros y tiene un puerto grande, miren acá los contenedores. Creo que de hecho es de los más grandes. Yo cuando miré para mandar a Blanquita, Ensenada era uno de los puertos que recibía contenedores. Claro, uno de los grandes además de Baja California. Y también llegan cruceros, las dos cosas. Sí, eso también lo miré, por si nos queríamos tomar algún crucerito. Ah, tranqui. Sí, los que hacen acá la parte de la baja pasan por acá. Ah, mira, mira, mira. Qué hoteles de lujo que hay. Ahí, miren el crucero que hay en el puerto. Ay, escuchen qué hermoso el ruido del mar, amigos. Se siente además esa brisita, ese olorcito a mar. La brisa húmeda que llega. Y llegamos ahora acá a la parada donde está el cartel de Ensenada. Espera que... ¡Epa! Me pego una corridita así lo ven de frente, ahí está. Con la bandera de México de atrás. Ensenada. Que es como les decíamos, donde llegan los cruceros y donde está el puerto y hay mucho movimiento por eso. Y miren este cerro que hay atrás, todo lleno de cactus. Que a pesar del mar y de la humedad del mar, es bastante seco el paisaje. La camiseta de Argentina de hoy.
vuelta a Ensenada. Estamos en el estacionamiento, sí, de una vez, ¿no? Ya estamos en el centro, ¿no? Ya. Ya nos bajamos en Ensenada y nos vamos a ir a conocer primero un mercado, el Mercado Negro. Miren, acá hay toda una zona para comer en el mercado. Por acá todos restaurantes y ahí adentro está el mercado de mariscos, el Mercado Negro, que recién nos decía Mario que tiene ese nombre porque se vendía de forma clandestina el pescado. Miren, va todo por acá y ahí adentro. Pero Belu ya se quedó y dice que no viene al mercado por los olores. Vamos, Belu, dale, es un toque. Qué exagerada, Belu, qué exagerada, Hay olor a pescado, gente. Yo voy a cruzar directamente. Martu se va a quedar acá dando vueltas para mostrarles todo. Estoy aguantando la respiración, así que ya me voy. Wow. Todo fresco, miren. Para allá va Belu huyendo. Miren qué bueno. ¿Qué está llevando? ¿Camarón o pescado, amigo? Miren los camarones fresquitos. Ahí está la almeja chiluda, que le llaman. ¿Cuál? Almeja chiluda. ¿Qué, la de roja? ¿La conocen, no? La que está en la hielera. Ah, las que están atrás. La pecera. ¿Pican? No, es almeja. Está grande el mercado, ¿eh? Atún tenemos por acá. Atún ahumado. Nunca había visto el atún ahumado. Indirecto para cocinar. Subimos de una vez de un barquito, Dale, en un tour, y luego ya, para que nos dé más hambre. nos vamos a comer unos tacos. Y afuera del mercado, de la parte de los mariscos y pescados, está lleno de artesanías. Hay un mercadito y todo un paseo al lado del mar, de los barquitos. Miren por acá, allá está el crucero. Gracias a los cruceros, Ensenada no solo es un puerto donde llegan contenedores, sino que viene mucho turismo. Está todo lleno, me sorprende. Sí, y dicen que los fines de semana esto estalla. Un mundo de gente. Y ahora nos vamos a hacer un paseo por el mar en barquito que te llevan a recorrer un poco acá la bahía. Más o menos cobran 100 pesos mexicanos por persona. La verdad que no me parece caro para un paseo de casi una hora. No, allá otro nos dijo 50, pero hay que esperar a que se llene el barco y este ya sale. Sí, así que vamos a ir en este y a seguir disfrutando de este hermoso día en Ensenada. Miren acá todos los barquitos y nos vamos a pasear un rato. Después de tanto tiempo encerrados, este va a ser el barquito. Mira, Dubái, Ensenada, Baja California. ¿Vamos a pasear, Mario? Sí. Ahora sí. Y salimos nomás, amigos. El paseo dura unos 45 minutos y lo primero que vemos al salir es el crucero de Royal Caribbean, que es inmenso. También tuvimos una linda vista panorámica del puerto y pudimos contemplar la belleza del mar desde al lado. También vimos a los pelícanos volar y empezamos a alejarnos del barco. A lo lejos también se empezó a ver la armada y nos encontramos con un lobo marino que posó para nosotros. Entró a moverse un poquito, Belu, ¿eh? Sí, estamos a mar abierto ahora, así que medio que vamos ahí surfeando las olas. Pero a pesar del movimiento disfrutamos de las hermosas vistas de Ensenada desde el agua. Y del hermoso día que nos tocó.
A la vuelta vimos a los pelícanos descansar y al puerto en funcionamiento, que nos hizo acordar a cuando pusimos a Blanquita en un contenedor. También pudimos ver a los frailecillos que habíamos visto aquella vez en Alaska. Y después de un hermoso paseo, retornamos al puerto para seguir disfrutando de Ensenada con la familia de Mario. Acá hay un ancla, no saben lo que pesan estos eslabones. Son los que ponen para anclar los barcos, ¿no? ¿Vos, Belu, lo levantás? No, yo no tengo fuerza de brazo. El paseo estuvo lindo, lástima que nos tocó justo uno con mucha música. Así que no podíamos hablar durante el paseo porque ni nosotros nos escuchábamos ya. No, nos decían que hay otros que te hacen un poco más de vista de animales y todo. Este fue como, bueno, un paseo así por la bahía. Sí, más rapidito, más de musiquita. Vimos un lobo marino Y dos nadando. y 2 nadando. Y ahora estamos en la plaza cívica. Recién pasamos también por un mercadito lindo a la salida del barquito. Y acá hay un árbol de Navidad enorme, enorme, enorme. Miren lo que es. Tremendo. Miren qué lindo que está el centro de Ensenada. Se nota muy preparado para el turismo por el tema de los cruceros, ¿no? Recibe muchísima gente. Está lleno de restaurantes, sobre todo de mariscos. Hay hoteles, hay tiendas. Cafetería, de todo un poco. A ver si encontramos donde comer algo, ¿no? Unos mariscos para Belu. 2 órdenes. Paradita en el centro para comer ostiones. Sí, Mario me dijo, tenés que probarlo, así que vamos a probar. Un poquito de chile, sal. Ahí lo están abriendo. Mira, qué impresión. Yo no me pedí orden de esto. ¿Te tentó, Belu? No. Aclaramos que Belu no come pescado, no es por otra cosa. Claro, ni pescados, ni marisco, nada de eso no es lo mío. Vos nunca probaste igualmente un ostión. Creo que no, así que vamos a degustar, a ver qué onda. Hora de la verdad. Yo estoy aprendiendo, primero miro, ahí está, mira, limoncito. Hay 2 salsas, una que pica menos y una que pica más, ya acá la han probado y dieron fe de ello. Andá con la que no pica tanto, porque la otra va a picar mucho. Yo voy con la tranqui, no, voy con la tranqui. Limón, sal. Ah, y arriba hay más salsas, Mar. Hecho con habanero. Habanero con habanera. Eso pica de verdad. ¿Cómo está, Ana? ¿Picante? Ana es la que más tolerancia al picante tiene de todos igual. Limón, sal. Yo le voy a poner esta, sí, sí. ¿Qué pone a tu gusto? No, la otra me parece demasiado. Vamos a ponerla ahí. Ahí de una adentro, ¿no? Sí. ¿Y Mar? Esa era la salsa que no picaba, ¿eh? Pica, pica. Estás colorado. Me lloran los ojos, ¿qué? No, está muy bueno, está muy bueno. Estaba rico, ¿eh? Me gustó. Pica. Se te
te pusieron los ojos colorados. ¿Querés agua? Ahora tomo. Bueno, y nos agarró hambre, nos vinimos a una taquería. Belu se pidió 2 quesadillas, obviamente sin pescado, pero acá casi todo tiene pescado, miren lo que es la carta. Pescado, camarón y jalapeño y pulpo. Y pulpo, sí, casi todo. Así que Belu encontró la quesadilla, yo me pedí un taco de camarón y una quesadilla con pescado. Por acá obviamente todo pescado, ¿no, Mario? Listo, vamos a probar. Puse una salsita verde que no pica en teoría. A ver cómo está eso. Mira, cargadito está, mira lo que... ¿Y? ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Sí? Hasta ahora no habías comido taco de pescado. No, muy rico, ¿eh? De camarones. Ah, ese de camarón. Sí, muy rico. Muchas gracias. Tampoco habías comido igual. No, mira, y a mí me llegó la de... La quesadilla. Qué rico es México. Qué rico que comimos y encima se me enganchó a hablar un señor de fútbol argentino, así que mira, nos pasamos comiendo y hablando de fútbol. Nada, la verdad que muy rico. Sí, lo bueno es que ahora vamos a caminar un ratito para bajar los taquitos y volver al estacionamiento. La ciudad de Ensenada es la tercera ciudad más grande de la península de Baja California, con poco menos de 500.000 de habitantes. Fue fundada en 1882 y supo ser la capital de Baja California antes de que la trasladen a Mexicali. Además, tuvo un gran crecimiento durante el siglo XX con la ley seca de Estados Unidos. Hoy Ensenada es el puerto más visitado del Pacífico mexicano y sede del evento Baja 1000. Además, tiene el valle con más producción de vinos de todo México y la Sierra de San Pedro Mártir por detrás. Y ahora sí, ya bajamos el dron, esperamos que les hayan gustado las tomas. Miren qué lindo el atardecer en Ensenada, sobre el mar, en el puerto. Qué bonito, la verdad que me gustó mucho el paseo por acá. La verdad que estuvo... Yo estoy llena. Aunque crean que con 2 quesadillas uno no se puede llenar, yo me llené porque le metí cebolla, todas las salsas que estaban ahí. Hasta vi que te picó algo, Ay, le metí una salsa con chipotle que me quedó picando. pero un pico rico. Sí. Así que bueno, miren qué hermoso atardecer, amigos. Después de días complicados, el hermoso gesto de la familia de Mario de invitarnos a pasar el día, a distendernos, nos llegó como una caricia al alma. No hizo más que ratificarnos que todo lo malo pasa por algo. Y está en uno elegir si ver el vaso medio vacío o medio lleno. Blanquita se rompió, sí, pero hoy tenemos grandes amigos en Tijuana. Gracias por el paseo a los dos, la pasamos muy lindo, conociendo Ensenada. Lo bueno que disfrutaron. La verdad que sí, la pasamos muy lindo. Estoy agotada. Yo ya le había propuesto a Martu irnos a dormir sin comer porque estoy cansadísima. Pero bueno, quiso hacer una tarta, así que ahí está, amasando. Llegamos 7 de la tarde, pasa que bueno, anochece a las 5 acá. Así que, como nosotros acostumbramos a comer tipo 9 de la noche, vamos a hacer una tarta caserita. Tenemos ahí un par de cositas, queso, huevo, tomate, cebolla. No, cebolla no, que no quiero llorar. Tenemos ahí un par de cosas, así que haremos una tartita. Y la verdad que qué lindo que estuvo el paseo, ¿no? Agradecidos con Isabel, con Mario, con Zoe, con Ana, que nos hicieron pasar un día precioso. Salir un poquito de acá, cambiar de aire, la verdad que la pasamos muy lindo, se lo dijimos a ellos obviamente. Así que estamos contentos. Contentísimos de haber caído en el taller de Mario, de todo lo que estamos viviendo. Obviamente, Blanquita sigue desarmada, todavía estamos en búsqueda de los repuestos para poder empezar a trabajar, pero felices de haber dado con tan buenas personas. Así que nada, nosotros ahora ya nos vamos a descansar un poquito, a cenar, y en el próximo capítulo les contaremos cómo sigue esta historia, a ver qué hacemos. El martes que viene, 23 de diciembre, vamos a hacer un vivo para seguir charlando con ustedes, así que los esperamos para compartir un rato, para charlar en la víspera de Navidad. Así que bueno, nos vemos, amigos.